con este video intento iniciar una serie de explicaciones de los diferentes sistemas que componen la fisiología de los humanos y de los animales. En esta ocasión comenzaremos con líquidos corporales. La iniciación de líquidos corporales se basa en que los líquidos componen la mayoría de la composición de los humanos. En el caso de los humanos, por ejemplo, vemos que la mayor parte de su componente es el líquido. Si miramos a los diferentes animales, esta tendencia se mantiene. Pero los líquidos corporales realmente van a cambiar de acuerdo a algunas variables. Una de ellas es la edad, la otra es el sexo y la otra es la composición corporal. Con respecto a la edad, vamos a ver que a medida que aumentamos en edad, ellos van a ir cambiando su volumen. Y no es una deshidratación, son cambios fisiológicos normales debido a la edad. Cuando nacemos, el componente agua en nosotros es altísimo. Puede tener hasta el 70 al 75%. O sea, que en los niños su mayor componente, o casi un alto componente en los líquidos. Y de hecho, este alto componente de agua en los niños se mantiene aproximadamente hasta los 10 años. Eso tiene una explicación. Y es debido a que cuando nacemos, el sistema nervioso aún no está formado completamente. Y es más o menos a los 10 años cuando terminan de formarse casi todos los órganos. A partir de allí comienzan las conexiones. Por eso, un poco después vendría la adolescencia. Y entonces, la importancia aquí de que los niños conserven los líquidos se debe a que como su sistema nervioso aún no está bien, no está totalmente formado, pues si es uno o el principal componente que mantiene los líquidos del cuerpo, por eso a los niños hay que cuidar mucho de mantener ese volumen, de mantener esa hidratación en ellos. Por ejemplo, los lactantes, si pierden peso agua, debido a que como ellos no hacen una actividad física, entonces las pérdidas de peso que se le presenten estarían representadas en la pérdida de agua. Y aquí en la tabla que tenemos vemos cómo las pérdidas de 5, 10 y al 15% van a generar en ellos, por ejemplo, el 5% se va a generar desde ya una resequedad en la mucosa que se va a notar, en la mucosa bucal sobre todo, que se va a notar, y va a haber una disminución de la orina. Pero si esa deshidratación sigue aumentando, por lo tanto esa pérdida de peso sigue aumentando, también se puede presentar taquicardia e hipotensión que van a hacer cambios en la perfusión sanguínea. Cuando entramos a la adolescencia, allí hay un cambio porque la adolescencia se inicia a partir de la aparición de las hormonas sexuales y con ellos pues hay una serie de cambios. Allí el sistema nervioso ya está un poco más formado y por lo tanto ya se generan otros cambios importantísimos allí y un mantenimiento de los líquidos. Vemos que tanto en la adolescencia como los adultos, la hidratación, el volumen de hidratación se mantiene más o menos igual en ellos dos. Por eso allí no hay tanto cambio en eso. Pero en la vejez ya se presentan cambios fundamentales, porque así como de la niñez a la adolescencia se generan cambios por las presencias hormonales, del adulto a la vejez también hay grandes cambios debido a esos cambios hormonales. Pero en la vejez se observa mejor estos cambios, uno en la piel. Es fácil ver cómo la piel de los viejos pues se nota menos húmeda y eso se debe a la disminución de estos líquidos. No es, repito, una deshidratación, sino simplemente es una disminución fisiológica de los mismos. Igualmente, otra parte donde se puede notar que los líquidos en las personas de edad mayor o viejos se han disminuido, puede ser en la visión, debido a que el enfoque de la imagen se hace con el cristalino. Cuando nosotros pasamos posterior a 40 años, que es cuando comienza la vejez desde el punto de vista fisiológico, la disminución de los líquidos también se va a representar allí en el cristalino. Por lo tanto, el cristalino no va a poder enfocar bien
y entonces por eso todas las personas mayores de 40 años tienen un cambio en la visión que se llama previxia. Así que la previxia se debe a la disminución de los líquidos en las personas mayores de 40 años y por lo tanto a una menor elasticidad del cristalino y por lo tanto a un cambio en el enfoque. La otra parte donde se puede evidenciar la disminución de los líquidos en las personas de mayores que 40 años o viejos es en estatura, debido a que los ticos intervertebrales que tenemos obviamente entre cada una de las vértebras también tienen un alto porcentaje de agua. Al disminuir el porcentaje de agua en las personas de esta edad, también disminuye en los líquidos. Así que ellos pierden algunos milímetros y la suma de varios líquidos puede generar pérdidas en centímetros, lo que hace que se pierdan también algo de estatura. En conclusión, vemos cómo a medida que aumentamos en la edad, va disminuyendo el contenido de líquido. Vuelvo y reafirmo, no es una deshidratación a medida que aumentamos en la edad. Son cambios fisiológicos debido a cambios que ocurren, sobre todo desde el punto de vista hormonal, en las personas. Pero la otra forma de que puedan cambiar los líquidos corporales se debe al sexo. O sea, hombres y mujeres. Y cuando hablamos de aquí de hombres y mujeres, ya estamos hablando de adolescencia en adelante. En el caso de las mujeres, la aparición de las hormonas sexuales dejan de ser niñas para convertirse en adolescentes y las hormonas sexuales generan muchos cambios en los cuerpos de la mujer, pero uno de los más importantes es la acumulación de grasa. Por lo tanto, la mujer empieza a acumular grasa y eso es lo que justifica una serie de cambios corporales que ella posee. Por ejemplo, la mujer no embarazada, sus senos, en su mayor parte, son grasas. Por eso la niña, cuando aparece en la adolescencia, hace la aparición de los senos. Igualmente, las caderas, allí hay un acúmulo de grasa que aumenta las caderas de las mujeres. Hay otras circunstancias por las cuales aumenta, pero ese es uno de los factores. E igualmente el aumento de los glúteos. Entonces, en las mujeres, después, una vez entran a la adolescencia, se aumenta los porcentajes de grasa debido a la aparición de las hormonas sexuales y por lo tanto hay mayor grasa, menor proporciones de agua. En conclusión, las mujeres como tienen un mayor porcentaje de grasa en sus cuerpos, entonces tienen un menor porcentaje de agua con respecto a los hombres. En cuanto a los hombres, también durante la adolescencia aparecen las hormonas sexuales. En este caso, los andrógenos, ¿verdad? Pero aquí los andrógenos hacen muchos cambios en los hombres, pero a diferencia de las mujeres, en los hombres las hormonas lo que hacen es un aumento de la masa muscular. Y entre mayor masa muscular haya, mayor contenido de agua habrá, ¿cierto? Por lo tanto, como los hombres tienen más músculos, tienen un mayor contenido de agua con respecto a las mujeres. O tienen menor cantidad de grasa, tienen mayor cantidad de músculo y por lo tanto mayor contenido de agua. Así que en conclusión, en los hombres tienen un mayor contenido de agua que las mujeres debido a que los hombres tienen mayor cantidad de músculo y menor cantidad de grasa. Las mujeres tienen un menor contenido de agua debido a que tienen mayor cantidad de grasa y menor cantidad de músculo. La otra variable por la cual se pueden medir los líquidos corporales tiene que ver con la composición corporal. Y esto es independiente del género. O sea, colocamos en un mismo género y comparamos personas de un mismo género y ellas pueden tener diferentes contenidos de agua. Eso va a depender, como repito, como lo dije, de la composición corporal. Si tomamos las mujeres en sí y vemos esta gráfica que tengo acá, veríamos que esta mujer tendría un peso ideal, esta mujer tendría un sobrepeso y esta mujer tendría obesidad. Por lo tanto, la mujer que tiene obesidad tendría mayor porcentaje de grasa y por lo tanto menor cantidad de agua. Igualmente, esta mujer que tiene sobrepeso tendría menor cantidad de grasa que esta persona, por lo tanto tendría mayor cantidad de agua con respecto al obeso. Pero en estas tres gráficas veríamos que esta mujer que tiene una
un peso ideal tendría mayor cantidad de agua que las demás. En conclusión, lo que ya habíamos dicho, a mayor cantidad de grasa, menor cantidad de agua. Igualmente pasa en los hombres. Los hombres, entre mayor cantidad de grasa tengan, menor cantidad de agua tendrán. Entre mayor cantidad de músculo tenga, menor cantidad de agua poseerá. Por eso, si comparamos un deportista con un no deportista, obviamente el deportista tendrá masa libre de grasa mayor y menos grasa, por lo tanto, tendrá una mayor cantidad de agua. En esta gráfica que tenemos, vemos a 3 hombres, uno con un peso ideal, otro con sobrepeso y otro con obesidad abdominal, y por lo tanto, el porcentaje de agua será mayor en el que tenga un peso ideal. Y ya como habíamos dicho con las mujeres, a mayor cantidad de grasa, menor cantidad de agua. Así que en conclusión, vemos cómo aquí lo que nos muestra esta gráfica son los porcentajes de grasa en las diferentes personas y vemos cómo los hombres, a medida que aumenta el porcentaje de grasa, tendrán menor cantidad de agua e igualmente pasa entre las mujeres. Pero esos líquidos realmente, ¿dónde están en nuestro cuerpo? Los líquidos están confinados básicamente en 2 sitios. Los que están dentro de la célula, que se llaman líquidos intracelulares, y los que están fuera de la célula, que se llaman líquidos extracelulares. Ya se conoce que el volumen de los líquidos intracelulares es mayor comparado con el volumen de los líquidos extracelulares. Así que más o menos el porcentaje de líquido intracelular en el cuerpo es del 80% y el resto de líquido, el 20%, lo conforman los líquidos extracelulares. Y estos líquidos no solo tienen diferencia de volumen, también tienen diferencia en su composición. Y vemos cómo en los líquidos extracelulares predominan elementos como el sodio, el calcio, el cloro, el bicarbonato, mientras que en el líquido intracelular van a predominar una serie de electrolitos como el potasio, los fosfatos orgánicos, las proteínas y los sulfatos. Así que no solo hay una diferencia de volumen, sino también hay una diferencia en su composición. Y está aquí para reafirmar esa diferencia, vemos lo que habíamos dicho, como algunos elementos, como el sodio, son en mayor concentración en el extracelular, el potasio mayor en el intra, el calcio mayor en el extra, el magnesio mayor en el intra y así sucesivamente. O sea, hay unos líquidos con mayor, unos componentes con mayor concentración en el líquido intracelular y otros con mayor componente en el líquido extracelular. Si hablamos del líquido intracelular, en los textos nunca nos dividen el líquido intracelular, porque simplemente nos hablan de líquidos. Por eso no nos hablan del líquido intranuclear, intramitocondrial, etc. En ese sentido, no nos vamos a detener a hablar de los líquidos intracelulares. Más sin embargo, el líquido extracelular sí tiene una serie de subdivisiones y ello hace que nos detengamos un poco en ellos. El líquido extracelular va a estar compuesto por líquidos intersticiales, plasma y linfa, y unos líquidos llamados de difícil recambio, llamados transcelulares. Dentro de los líquidos transcelulares, como son muchos, solamente tocaremos algunos. Y dentro de los líquidos extracelulares tenemos el líquido intersticial, que comúnmente o más de la forma más elemental se habla del líquido que baña la célula, ¿cierto? Así que si la célula necesita exportar alguna sustancia o si la célula necesita excretar alguna sustancia, tiene que entregársela al líquido intersticial. Igualmente, si la célula necesita sustancia para su alimentación, tiene que provenir del líquido intersticial. Por esa razón es que al líquido intersticial se le ha llamado un líquido de fácil recambio. Más sin embargo, en las teorías que los científicos han generado hace muy poco, cambian un poco la anatomía del líquido intersticial. Siempre nos habían dicho que el líquido intersticial era el líquido que baña la célula. Más sin embargo, científicos japoneses han propuesto
que realmente el líquido no está bañando como tal, sino que la célula está rodeada por una serie de canales a través de los cuales fluye el líquido, ¿cierto? Ellos han planteado que posiblemente a través de estos canales es que podían estar generándose toda la parte de la metástasis cuando el cáncer se riega por todo el cuerpo de los individuos. El otro líquido extracelular es el plasma. En forma muy sencilla podríamos definir el plasma como aquel líquido de la sangre que está libre de células sanguíneas. Entonces recuerde, la sangre está compuesta por una parte líquida que se llama el plasma y una parte que son los elementos formes, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Si nosotros a una muestra sanguínea le pudiésemos sacar los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, lo que nos queda es plasma. Más sin embargo, si al plasma además le quitamos los factores de coagulación, entonces nos queda suero, ¿verdad? O sea que el plasma es la componente líquida de la sangre sin que estén los elementos formes, plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y el suero es el plasma sin sus elementos, sin sus factores de coagulación. El plasma, para que la célula cuando exporta o excreta sus productos, los tiene que dar al líquido intersticial y el líquido intersticial se los tiene que pasar al plasma para que vayan a otras células o para que vayan a los sitios donde deben ser excretados. Igualmente, para que la célula se pueda alimentar, tiene que venir del plasma, el plasma le entrega esos productos al líquido intersticial para que el líquido intersticial se lo entregue también a la célula. O sea que podríamos también estar diciendo que el plasma es otro de los líquidos de fácil recambio. Y dentro de los líquidos de fácil recambio tenemos otros que es la linfa. Nosotros tenemos unos vasos sanguíneos, pero también tenemos unos vasos linfáticos. No vamos a hablar de la linfa porque ya también tiene unas funciones de tipo inmunológico. Solamente vamos a hablar de la linfa desde el punto de vista de los líquidos corporales. Y la linfa es un líquido, es un sistema de vasos que recoge una serie de componentes que normalmente deberían ir a la sangre, pero que por mecanismos de transporte no pueden entrar directamente a los vasos sanguíneos. Por eso, cuando consumimos grasas saturadas con altos contenidos de ácidos grasos, pues ese tipo de grasa viaja a través de los vasos linfáticos. Igualmente, proteínas o células sanguíneas que han salido del sistema circulatorio tienen que retomar nuevamente hacia la sangre y por eso la linfa o el sistema linfático que viaja en un solo sentido vierte en algún momento su contenido al sistema sanguíneo y de esa forma esos elementos regresan a la sangre. Así que si la linfa está recogiendo una serie de componentes y se lo está regresando a la sangre, eso indica que la linfa también es un líquido de fácil recambio. Pero dentro de los líquidos extracelulares también existe una serie de líquidos que no tienen fácil recambio, ya sea por las funciones que cumplen, ya sea por el sitio anatómico en el cual se encuentra. Son muchos los líquidos transcelulares, porque es cuestiones de tiempo, solo vamos a manejar algunos, la gran mayoría, así que podrán complementar en los textos el resto que no toquemos. Y empecemos por uno de los líquidos transcelulares, recordando de su anatomía, en los cuales recuerden, nosotros tenemos una serie de articulaciones llamadas articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son aquellas articulaciones en las cuales son sometidas a fuertes presiones o tienen que soportar ¿cierto? Vibraciones, etc. Por lo tanto, ellas tienen una estructura muy particular que les permitan el mantener o soportar esas presiones y esas vibraciones. Y de hecho, ellas tienen un líquido que no les permite el roce entre los huesos. Estas articulaciones, como lo vemos acá, tienen una cápsula que se llama cápsula articular
Y dentro de la articulación se encuentra el líquido sinovial, un líquido de difícil recambio y que se encuentra allí. Su función principal es la lubricación. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque los huesos estén muy cerca, como allí está una película del líquido, entonces los huesos solamente deslizan entre ellos y no se rozan. Por lo tanto, él hace la especie de lubricación. Como todos los líquidos, lo pueden aumentar o disminuir de volumen. Normalmente cuando los líquidos aumentan de volumen, siempre aumenta la presión. Cuando los líquidos, en este caso, disminuyen, pues aquí en este caso habrá roce. Es posible que el líquido sinovial, por alguna circunstancia, aumente su volumen, ya sea por una mayor producción, ya sea porque no pueda generar el poco recambio que ellos generan. Entonces, si se acumula líquido sinovial, va a aumentar la presión, pero en este caso, la membrana sinovial es muy resistente y no se va a romper, ¿ya? Pero obviamente, si va a aumentar el volumen, va a generar una disfunción por el aumento del líquido allí. Lo que hacen los facultativos, en algunos casos, es sacar el líquido excedente para que la membrana, para que la articulación pueda funcionar normalmente. Puede también suceder que por alguna cuestión mecánica o por algún movimiento fuerte se rompa la cápsula. Al romperse la cápsula, se escaparía el líquido sinovial y eso haría que los huesos de la articulación rozaran entre ellos y también la hace disfuncional. Afortunadamente, en este momento, la ciencia y la tecnología han avanzado mucho y ya la cápsula se puede renovar y el individuo puede retomar sus funciones normalmente. La otra parte donde tenemos líquido es en el oído y concretamente en el oído interno. Acá vemos la figura de un oído, el oído externo compuesto por el pabellón auricular y el conducto auricular externo, luego viene el oído medio donde están los huesecillos y luego viene la cóclea o caracol. Aquí en la cóclea o caracol es donde tenemos líquidos allí. Allí vemos que existe un líquido dentro de la cóclea. Este líquido tiene conexión con otras estructuras óseas como veremos más adelante, pero a nosotros nos interesa concretamente esta parte aquí de en la cóclea, ¿verdad? Así que ese líquido que está en la cóclea se divide en un líquido que está por fuera de una parte membranosa llamada perilinfa y un líquido que está por dentro de una parte membranosa que se llamará endolinfa. Es posible, igual que los otros líquidos, que la perilinfa aumente de volumen. Al aumentar de volumen, obviamente aumentará la presión. Pero el hueso que compone la cóclea es tan resistente que obviamente este volumen que aumenta de la perilinfa no va a afectar de ninguna forma. Pero como sabemos, la cóclea conjuntamente con el utrículo, el sáculo y los tres semicírculos conforman el aparato vestibular. Y el aparato vestibular es uno de los componentes del equilibrio. Por lo tanto, cuando se afecta o cuando aumenta el volumen de la perilinfa, no se afecta la audición, pero sí se puede afectar el equilibrio. Y la persona puede generar desequilibrio al lado contrario del oído afectado. La otro sitio donde tenemos líquido extracelular transcelular es en el ojo. Vemos que acá en el globo ocular existen dos líquidos, uno llamado humor vítreo y otro llamado humor acuoso. Es un líquido que tiene un drenaje muy pequeño, eso debido a la funcionalidad que tiene. Igual que los demás líquidos, ellos pueden aumentar de presión, de volumen, perdón, y al aumentar de volumen, aumentaría de presión. Cuando el humor vítreo aumenta de presión, aumenta de volumen y por lo tanto aumenta de presión, va a presionar la membrana del globo ocular. Eso generaría
una presión sobre esta membrana, pero a diferencia de los ejemplos de los líquidos que habíamos visto en la parte anterior, la membrana del globo ocular sí se deja presionar y puede romperse. Entonces, si sigue aumentando la presión, en algún momento se puede romper la membrana y obviamente el globo ocular perdería su contenido líquido y quedaría sin ninguna función. Este aumento de presión del líquido dentro del globo ocular es lo que conocemos como glaucoma. Y el último líquido que vamos a mirar de los líquidos transcelulares es el líquido cefalorraquídeo. Nosotros tenemos ventrículos en el corazón, pero también, recuerde, tenemos ventrículos en el cerebro. Y tenemos los dos ventrículos laterales, el tercero y el cuarto ventrículo. Y por dentro de esos ventrículos corre un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Cuando veamos los videos del sistema nervioso, vamos a ver allí cómo las neuronas están protegidas y no tienen contacto directo con el plasma, sino que el plasma, cuando las alimenta, tiene que haber un filtrado a través de una barrera hematoencefálica. Y ese líquido filtrado es el que conforma después el líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo le sirve a las neuronas, al cerebro y al sistema nervioso central en general, como un medio para transportar tanto los productos que ellas generan de importación, así que también como los productos de desecho. Igual que los otros líquidos, el líquido cefalorraquídeo podría aumentar su volumen y por lo tanto presionar. Pero hay una gran diferencia si la presión se hace durante la edad adulta, o de adolescente o adulto, o si la presión se hace durante la niñez. Los efectos van a ser totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, el líquido cefalorraquídeo como líquido extracelular que es, pues mantiene unas características muy parecidas a, a los otros líquidos cefalorraquídeos. Y como les comenté, si la presión se hace en una persona adulta, entonces se aumentará el líquido, se aumentará sobre todo los ventrículos laterales y ese ventrículo presionará el cerebro y las anomalías que se producen serán de acuerdo a las funciones que la persona empiece a tener variaciones. Pero si el líquido, si el líquido aumenta durante la niñez en un cerebro en crecimiento, en un cráneo en crecimiento y un cerebro en crecimiento, entonces lo que va a pasar es que al aumentar el líquido, va a aumentar el espacio de los ventrículos y esto, al aumentar la presión, va a presionar el cerebro. Y el cerebro va a presionar a los huesos. Por lo tanto, va a haber una deformidad en los huesos y es lo que como se conoce como hidrocefalia, ¿cierto? Es un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, un aumento, una presión sobre el cerebro y el cerebro un aumento, una presión sobre el hueso en formación, generando este tipo de cosas. Para fortuna de la humanidad, un barranquillero, Hacking, el doctor Hacking, se inventó en algún momento la válvula de Hacking, lo que permitió que las personas con hidrocefalia, sean jóvenes o no, pudiesen colocar la válvula y pues tener una vida sana o normal en el centro. Repito, Hacking es un médico barranquillero que murió hace algunos años, que inventó la válvula junto con su hijo aún vive, y para bien de la humanidad no vendió la válvula, sino que donó la válvula a la humanidad. Bien. Con esto terminamos la primera parte de los líquidos corporales. Y les recuerdo que si conocen la fisiología, podrán conocerse a ustedes mismos.